Michelle Kaufman, Miami Herald. Buenos días. Hello. If I could ask a question of both. Tata, quería saber sobre Leo. Tenemos que esperar que él va a jugar, si está bien y si esperas que los titulares del primer partido contra Nashville va a ser similar. And for Drake, I wanted to ask you, would you say that the Nashville-Miami rivalry is maybe the best rivalry for your team right now? It seems like the last 3 times you played, it's ended in a tie. It's been very tense. It just seems like that's maybe the best rivalry that you guys have right now. How would you characterize that? Thank you. Drake, you. Yeah, I think every time we play Nashville, it's always a very competitive game. They're a very good team. I feel that, every team we play is very competitive. You could say in our last meetings with them, it's kind of come down to the wire, very competitive, very gritty game, goals being scored. So, yeah, I think it's a good rivalry, and I think it's always fun to play them. Los futbolistas están todos bien, así que tenemos a todos los jugadores a disposición. Tata, Sí. ¿cómo estás? Buen día. Sí. Gastón de Flashcore. Te quería preguntar, el otro día estuvimos hablando con Javier Morales y le preguntábamos también qué es lo más sorprendente que le vio hacer a Leo en el día a día y sacándote un poco precisamente de este partido, te quería preguntar, vos, que lo tuviste en distintas etapas, si sentís que él hace la diferencia más allá del juego manteniendo ese espíritu competitivo. Bueno, es una característica de él. Evidentemente los futbolistas, los número uno, mantienen a lo largo de toda su carrera, independientemente del lugar donde jueguen, la forma en que compiten, los deseos de ganar, y ese es un rasgo muy característico de él. Y justamente ese es el rasgo que más, no digo que asombra, porque esta es la tercera etapa que me toca dirigirlo, pero la sigo viendo hoy de la misma manera que lo vi la primera vez en Barcelona, ¿no? El deseo de competir, el deseo de ganar, el deseo de ir por cada cosa que se le presente en el camino, ¿no? Phil Shane with Inter Miami Radio. Question for both. Tata, first of all, could be called a marathon. It could be called a game of chess. But the decisions you made with the lineup in this last game, setting up the importance of the match against Nashville, do you view that as almost now a must-win because of the loss in the last game, or how do you approach this Nashville game now? Does it put more pressure on you? Bueno, a ver, el deseo nuestro es competir bien en todos los torneos que nos tocan disputar. Está claro que la liga recién comienza y la Conca Champions nos encuentra mañana en un partido decisivo que no nos permite error. Entonces, cuando nosotros preparamos el inicio de temporada, contemplábamos esta situación, que el partido entre medio de los dos del rival que nos tocara en Conca Champions seguramente iba a ser un partido de liga donde nosotros apostemos a un recambio un poco más importante. Y esto es lo que hicimos, considerar que el torneo te permite un error porque recién comienza y considerar que la Conca Champions no te lo permite. Gracias. And Drake, they say sometimes one of the most important things for a goalkeeper to have is a short memory, but at the same point, you need to learn from what happened in the last game. How do you approach, I guess, coming off of a game like that and the importance of tomorrow? Yeah, you're right. Goalkeepers do need a short memory. There's moments in the game where you need to make decisions, and sometimes those decisions can be hard. So I think as long as you learn from it, as long as you go back and work on it, then you have opportunities in the future to fix it. Buen día, Diego, para Semanario Argentino Miami, San TV. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Recién decías que mañana es un partido muy decisivo. ¿Pasó por tu cabeza quizás la posibilidad de jugar con doble 5 con Federico Redondo y Busquets en cancha? Bueno, el otro día lo hemos hecho, si bien no se comportaron exactamente como un doble 5 y Federico jugó prácticamente como un 8,
las características de ellos da para que por momentos y en algún pasaje del partido se vean como un doble cinco. En realidad, también es algo que contemplamos cuando decidimos la contratación de Fede, ¿no? Tener un segundo volante con buen pie, que pueda iniciar bien, pero que también tenga capacidad de llegada y de desdoblar, y Fede la tiene, así que depende de las características de cada partido, los veremos a uno por delante del otro, al costado y por delante, y en otros partidos seguramente compartiendo la mitad de la cancha. Buen día, Diego Monroy para ESPN. La pregunta es para Gerardo. Primero trata que bueno escuchar de jugada de 8, ¿no? En este tiempo. Eh, Te llevo un poco al mercado de pases. ¿Qué clase de mercado de pases es? ¿Ya crees que ya estás cubierto? ¿Te faltan algunas posiciones? El lateral derecho es algo urgente. Se habló de Weigan, se habla de Juan José Cáceres, el jugador de Lanús, y la situación de Matías Rojas, ¿cómo está? Eh, bueno, yo como siempre digo, hasta el creo que 15 de abril el libro de pase está abierto. Está claro que nosotros con la ida de Andre y la lesión de Ian Fry no tenemos un lateral derecho natural, con lo cual hoy la prioridad es conseguir un futbolista en ese lugar. Los nombres de los futbolistas que vos diste es algo que hemos contemplado. Hoy, no sé hoy cómo están las negociaciones, pero sí es una prioridad para el equipo. Lo de Matías tiene que ver bueno, con una resolución, creo yo, de FIFA respecto a cuál es su situación con Corinthians. La definición de eso para ver si, en definitiva, podemos contarlo con nosotros. Yo creo que si la FIFA termina decidiendo que el jugador está libre, va a jugar con nosotros, hasta, por lo menos hasta fin de año. Y si la FIFA demora o cierra el libro de pases, evidentemente no podrá ser. Hi Drake, hola Tata, Fernando Fiore acá con el Inter Miami. Eh, Cambié la pregunta en el aire y los voy a sacar un poquito de lo que es la estrategia. Eh, Cuando dice del libro de pases que todavía se pueden incorporar jugadores, acabo de filmar, muchos lo hicimos, al guardaespaldas de Messi, Yacine Chueco, con la pelota jugando afuera. Lo subí a las redes y todos mis seguidores están pidiendo que lo firmes y que lo pongamos de center back. For you, Drake, I translate. I just put Messi's bodyguard, Yacine Chueco, playing before the training, and everybody now in my social media is asking to sign him. Is that a possibility? Would you like to play with him in front? Yeah. No, no, Oh. no, 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 no. Wow. No, he's playing good with his feet. A ver, do we like to have? No. No, No. Tata, no, no, tampoco. no, por más video y lo que suba, no. I think that seems great at his job. Don Gerardo, buenos días. Dos preguntas. José Armando Rodríguez de Deporte Total, por cierto. Preguntarle sobre Benja, cuál es la actualización que nos puede dar. Y a Franco Negri también lo vimos hoy por la mañana, qué tan cerca está. Y la otra, ¿qué ingredientes puede tener el partido de mañana de una final? ¿No? Porque ya los hemos visto a estos dos equipos pelear, partidos bravos. ¿Qué ingredientes visualiza usted de una final en el partido de mañana? Bueno, Franco prácticamente con el alta, le falta un poco de ritmo futbolístico, pero entrena ya normal con el grupo. En este momento les restaría tener algún partido amistoso o algún entrenamiento de fútbol formal, pero solamente para contemplar esa situación, que es la que le resta, pero en el día a día ya está con el grupo. Y Benja viene con su recuperación de la cirugía de pubis, mejorando cada día, todavía le resta unas cuantas semanas. Y el partido, o sea, no se me ocurre que sea un partido diferente a los otros, parejo, eh, eh, con dos equipos intensos, que buscan cada uno a su manera hacer daño. Eh, eh,
si se quiere, tenemos una pequeña ventaja, que son los 2 goles hechos de visita, pero que también representan un riesgo si uno entiende que, o deja de entender que la mejor manera de proteger esos 2 goles es ir a buscar el partido. Y nosotros por características lo vamos a ir a buscar. Así que no se me ocurre que se presente un partido diferente a cualquiera de los otros que hemos disputado. Buenos días, Tata. Good morning, Drake. Fernando Petrocelli de As.com USA. Profe, jugó el otro día, alineó a 3 centrales, 2 carrileros, lo había hecho con 4 en el inicio de la liga. ¿Cómo perfila esa situación para mañana? Bueno, lo mismo de siempre, entendiendo que de jugar con línea de 4 improvisamos con un lateral, porque no tenemos ninguno específico en esa posición. Para jugar con línea de 5 sí estamos con los jugadores adecuados. Hay que revisar también un poco el equipo rival y lo que presenta por los costados para ver qué es lo que nos conviene. Así que bueno, evaluaremos de aquí a mañana cuál es la mejor opción para jugar esta final. Tata, Jaime Bernal de TUDN, buenos días. Una pregunta, ¿qué tanto cambia el hecho de saber en el planteamiento que con el empate debido a los goles de visitante van pasando en este momento la serie? ¿Les cambia algo en el pensamiento a ustedes? And same question for Drake. What do you think that it changed something for you that the away rule gives you guys an advantage for this game? Yeah, I think the performance we had away will help us, and I think as long as we come with the right attitude and the right mentality tomorrow night, that we'll put ourselves in a good position to advance. Yo entiendo que tenemos una manera de jugar y es muy difícil modificar solamente porque hemos convertido 2 goles de visita. En definitiva, ni siquiera es un partido que hemos ganado 2-0, lo empatamos 2-2. Con lo cual, es decir, la mejor manera de complicarnos el partido es hacer algún tipo de especulación con esos 2 goles de visita. Entonces, creo que al contrario, la mejor forma es salir a buscar el partido, que es además lo que naturalmente sentimos. Eh, en su momento me gustaba, sobre todo porque cuando había muchos equipos por ahí que a lo mejor especulaban, ¿no? Hoy, la verdad que no sé, hoy hay en líneas generales y con diferentes propuestas, los equipos salen a buscar los partidos, así que se me ocurre que es algo que a lo mejor se puede empezar a dejar un poco en el costado, como está sucediendo creo que en el mundo, ¿no? Entonces, mañana nos toca probablemente a favor, pero sobre todo por las características del equipo que dirijo, la verdad es que nosotros podemos jugar de visitante o de local y nos podrán superar, eso sí, pero nosotros intentaremos jugar siempre tratando de proponer el partido. Well, Drake, my question is for you, Andrea Llanes, Deporte Total USA. I wanted to ask you, Gregor left, DeAndre Yedlin left. We all know that they were big figures in the locker room. Who's the leader now in that locker room now that you don't have those players that were leaders for everyone? I understand Messi is arguably the best player of all time, but does he have a relationship with every one of you? Does he stands up and speaks up when you're in the locker room in a situation like you were against Montreal, for example, when you're losing? Thank you. Yeah, DeAndre and Greg were big figures for our culture and our team, and they did bring a lot of good energy and leadership to our team. But I think what they've given and what they've left is a way of just being a human, a way of being a good teammate, a way of being a competitor that I think everybody has learned from. Is now I think there's a lot of players in the position to become leaders and who are leaders and who lead in different ways. Of course, we have a lot of experience in our locker room, from Messi to Boozy, Jordy, Julian, myself, other players who have some experience. And I think that we all lead in different ways. So, of course, there may be players who are more vocal or who are more leading by example, but I think we all kind of understand what our mission is. And I think that's the most important thing. Okay, thanks. We'll go to Javier Rodriguez online. Your line is open. Go ahead with your question.
Buenos días, profesor Martino. Buenos días, Drake. Good morning, Drake. Profesor Martino, Nashville viene con una desventaja del 2-2 en su juego de local y quiero preguntarles, se ve que es un equipo con gran intensidad. ¿Cómo se contrarresta desde lo táctico, digamos, ese ímpetu de un equipo que juega un poquito duro? Lo vimos en el partido anterior, varios jugadores en esa tónica. ¿Cómo usted contrarresta esto, esperando que Nashville va a tener que tomar una gran iniciativa también en este juego? Bueno, a ver, fundamentalmente haciendo circular rápido el balón, siendo precisos, no dándoles demasiada referencia y sobre todo no tener pérdidas inadecuadas que provoquen las salidas rápidas del rival. Creo que me parece que por ahí pasan las cuestiones más trascendentales del partido de mañana. Okay, Ian Hess, your line is open. Go ahead. Buenos dias, Tata. Hey, Drake, how are you doing? Good to talk to you. Oh, let me get rid of this. Drake, I had a question for you on the back line. I mean, 5 goals in the past couple of games. How are you communicating with that back line to be able to organize things, and where can you find room for improvement? Yeah, that's a great question. I think communication is probably one of the biggest assets to a defense. You know, how we're able to communicate, how we're able to cover spaces um, to account for all the runners and the different attacks. I think part of it takes time. I think part of it just, again, learning from our mistakes and improving them in like the next games. I think, you know, just like the fundamentals of being aggressive, being intense, of being aware, you know, always being kind of in like the same page, I think is a big part of it. And, you know, going forward, we're always looking to improve all aspects of our game. But of course, as a goalkeeper and as a defense, we want to limit as many goals as possible and go for those clean sheets. Okay, we'll finish where we started here with Michelle. I want to ask both. Sí, sí. Abro y cierro. Para los dos, what can you do to improve the set piece defense? Because the two goals in the last game were on set pieces. What can you guys do better to improve? Para los dos, ¿qué pueden, ya entiendes, de los set pieces, la defensa de los set pieces, ¿qué pueden hacer mejor? Muchas gracias. I think it's just being ruthless in the box, being, you know, having the mentality to go and win the ball, having the mentality to win your space. You know, we're in a zone, so the ball goes in your zone, just being aggressive and going to attack the ball. And again, it's, you know, set pieces can decide whether you win a game or lose a game. So they're very important, and it's something that can be the difference maker in big games. So we're learning how to, you know, defend better in set plays, and also I think just having the right mentality during those plays to be more focused and to be more aware of where the runners are coming, what zones they're running into. So yeah. Fundamentalmente ser mucho más contundentes a la hora de defender. Quienes van a la zona, quien tienen la marca personal, tienen que tener agresividad, tienen que tener contundencia, tienen que encontrar la pelota en el punto más alto, tienen que evitar que impacten los jugadores rivales o no corran al encuentro de la pelota con comodidad. Es decir, creo que la pelota detenida en contra pasa fundamentalmente por el deseo ferviente de que el rival no te haga daño.